Hola de nuevo, estrategas. Hoy vamos a ver un tema que seguro que os ayuda a muchos de vosotros. Hoy os voy a dar 5 consejos sobre qué hacer y qué no hacer también cuando se empieza en el mundo de la inversión en acciones. Este vídeo va a ser breve y conciso, así que vamos a ello. Consejo número 1. Empieza con dinero real. La mejor forma de aprender es ponerse manos a la obra. Arriesgar tu dinero hará que tu velocidad de aprendizaje se multiplique. Y es que a nuestros cerebros no les gusta el riesgo, ni mucho menos perder dinero. Por lo que poner dinero real en riesgo hará que nos informemos mejor, que nos documentemos más sobre una compañía antes de invertir y nos hará aprender conceptos, términos y estrategias de inversión mucho más rápido que si pusiéramos nuestro dinero en una cuenta demo gratuita de prueba. Las cuentas de prueba, que tienen casi todos los brokers, tienen algo de utilidad, sobre todo al principio, para que veas cómo funciona esa plataforma de inversión en particular, cómo se abren operaciones, cómo se cierran, cómo funcionan diferentes opciones como el stop loss, el top profit o las comisiones, pero aparte de eso no tienen mucha más utilidad, ya que el comportamiento humano no funciona de la misma manera cuando el riesgo no es real. Así que es totalmente aconsejable el pasarse de las cuentas demo a las cuentas reales y poner nuestro dinero en riesgo real tan pronto como sea posible. Consejo número 2. Empieza con poco dinero. Este consejo debe ir de la mano del primer consejo, y es que si bien tienes que empezar a arriesgar tu dinero real tan pronto como sea posible, para aprender de verdad, es recomendable que empieces invirtiendo una parte pequeña de tu capital al principio. Fallar, equivocarse y perder es parte del proceso de aprendizaje en casi todo, y el mundo de las inversiones no es diferente. En el mundo del emprendimiento dicen que si fallas, mejor falla rápido y barato. Pues esos dos principios aplicados a las inversiones son los consejos número 1 y número 2 que hemos mencionado. Empieza con dinero real para fallar rápido y empieza con poco dinero para fallar barato. Si aplicas estos dos consejos combinados, estoy seguro de que en pocos meses aprenderás a invertir como un profesional, sin arruinarte ni frustrarte demasiado por el camino. Invierte solo en negocios que entiendas. Este consejo lo habrás escuchado de casi todos los más grandes inversores, entre ellos el mejor inversor de todos los tiempos, Warren Buffett. Y si todos lo dicen es por algo. Este principio tiene dos posibles lecturas, ambas ciertas. Una primera lectura sería que sobre los productos y servicios que uses en tu día a día y que te parezcan grandes productos, deberías de plantearte si deberías invertir en ellos, y deberías de documentarte e investigar sobre si sus acciones cotizan a precios razonables o si el sector en el que están se espera que siga creciendo en el futuro, etc. Y la segunda lectura sería que si encuentras compañías que cotizan a buen precio en la bolsa, antes de invertir en ellas, deberías de intentar probar sus productos, investigar sobre su modelo de negocio y, en resumen, deberías entender cómo ganan dinero. Si aún no entiendes cómo funciona una compañía, investiga un poco más y no inviertas hasta que lo entiendas. En mi caso, la primera acción que compré fue Nintendo. Yo siempre he sido un fan de Nintendo y he seguido de cerca las noticias y las ventas en el sector de los videojuegos tradicionales, por lo que invertí en una compañía y un sector con el que estaba más que familiarizado. Evita o minimiza el uso de las operaciones en corto. Para los que no lo sepáis, operar en corto o vender en corto significa vender acciones que no posees con la esperanza de que bajen y puedas recomprarlas por un precio más bajo y quedarte con la diferencia entre el precio inicial y el precio final. Los mecanismos técnicos de cómo se hace esto no los vamos a explicar en detalle, pero en resumen, las plataformas de inversión te prestan las acciones que poseen otras personas para que tú puedas venderlas aún sin que las poseas y luego cuando las recompres en un futuro, el broker se las devuelve a su propietario inicial y tú te quedas con la diferencia, pagándole, eso sí, una comisión al broker, tanto más grande cuanto más tiempo haya pasado desde que se abrió hasta que se cerró la operación. Las operaciones en corto tienen dos riesgos principales, y por esto os las desaconsejo en vuestros primeros meses en el mundo de las inversiones. El primer riesgo es que las acciones, por lo general, tienden a subir. Solo hay que ver los gráficos del precio de las acciones de cualquier compañía para darse cuenta de que a largo plazo la grandísima mayoría de acciones suben con el tiempo, por lo que las probabilidades están generalmente en nuestra contra, y es difícil que acertemos cuándo una acción puede bajar.
Es por esto que las operaciones en corto son más recomendables cuanto mejor es nuestra comprensión de cómo funciona la bolsa y los mercados. El segundo riesgo es que la cantidad de dinero que podemos perder con una operación en corto es ilimitada, mientras que la ganancia está limitada solamente a un 100%. Es exactamente lo opuesto a lo que pasa con las operaciones en largo, el comprar acciones de toda la vida, en el que la ganancia no tiene límites, ya que una acción puede subir un 200, un 500 o un 2000%, mientras que solo puede perder el 100% de su valor si se fuese a cero. Esto a la inversa hace que las operaciones en corto puedan hacernos perder mucho dinero muy rápidamente, y las hacen desaconsejables para inversores inexpertos. Evita o minimiza el uso del apalancamiento. El apalancamiento consiste básicamente en pedir dinero prestado, normalmente al broker de inversión, para invertir más dinero del que posees y con ello multiplicar tanto las posibles ganancias como las posibles pérdidas. Utilizado correctamente, el apalancamiento, o leverage en inglés, es una herramienta de inversión muy potente y es básicamente un arte, pero para el inversor principiante e inexperto es algo peligroso que normalmente hará que multipliquemos nuestras pérdidas. No todos los brokers de inversión permiten utilizar apalancamiento, o incluso operaciones en corto, pero si tu broker las permite, intenta evitarlas, o al menos no abuses de ellas. Y si las usas, utiliza solo una parte pequeña de tu capital para minimizar riesgos y no arruinarte mientras aprendes. Gracias por haber llegado hasta el final del vídeo, espero que hayas aprendido algo, y si te ha sido útil, dale al like y suscríbete al canal para seguir aprendiendo sobre el mundo de las inversiones. Y acabamos con una frase de Warren Buffett, que como hemos dicho antes, es posiblemente el mejor inversor de todos los tiempos, y que sigue invirtiendo cada día y dirigiendo su conglomerado de decenas de empresas a sus increíbles 90 años. El éxito en la inversión lleva tiempo, disciplina y paciencia. No importa lo grande que sea el talento o el esfuerzo, algunas cosas solo toman tiempo. No se puede producir un bebé en un mes por dejar a 9 mujeres embarazadas.